Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos, hermanos, hermanas, a este tiempo de ministerio, palabra viva y eficaz, este tiempo de compartir la preciosa, la perfecta palabra de Dios. Así que vamos a comenzar, si el Señor lo permite, con este lindo estudio del día de hoy relacionado con el andar transformado que debe mostrar cada creyente, cada hijo de Dios, cada uno de aquellos que tiene una relación con el Padre a través de Jesucristo. Vamos a estar compartiendo ahí Colosenses 3, Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 17. Así que le doy la bienvenida nuevamente y si usted me quiere acompañar con la palabra de Dios, ya sea con la Biblia, ya sea con su teléfono, como usted le guste recibir o leer la palabra de Dios, Colosenses 3, 12 al 17. Y dice la palabra de Dios en el versículo 12, vestíos, es un comando, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more, otro comando, en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 3:17 de Colosenses. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu perfecta palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo, por lo que hiciste en la cruz, por cada uno de nosotros. Señor, te pedimos en este momento que nos guíes, que nos protejas, que nos exhortes, Señor Espíritu Santo, a través de la palabra, que nos exhortes a cambiar, a modificar conductas, que nos enseñes a través de la perfecta palabra de Cristo, la palabra de Dios. Señor, como te pedimos siempre, que al final de este estudio no seamos los mismos que cuando comenzamos a escuchar tu palabra. Dice tu palabra que nunca vuelve vacía. Te pedimos que este sea un día donde, Señor, lo que compartamos llegue al corazón, al alma, al espíritu de cada uno de nosotros. Te lo pedimos, por favor, Señor, en el nombre y la autoridad de Jesucristo. Amén. Amén. En el capítulo 3, hermanos, del libro de Colosenses, desde el versículo 5 al 11, el apóstol Pablo se enfoca, guiado por el Espíritu Santo, a mostrar a la iglesia de Colosas y a todo cristiano que lee la palabra que debe cambiar, debe haber cambios en la vida de la persona. En el versículo 5 primero dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. El apóstol Pablo se está refiriendo a creyentes, se está refiriendo a hijos e hijas de Dios, aquellos que han sido declarados hijos de Dios por haber recibido a Cristo como Señor, como único y suficiente Salvador. En el versículo 8 va un poco más profundo el apóstol Pablo, 3:8 de Colosenses, y va también a lo que tiene que cambiar en lo que no se ve. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, el mentir en el versículo 9. Y en el versículo 12, que es donde comienza el estudio de hoy, Pablo utiliza, como en este caso, en otros casos en sus cartas, utiliza varias veces la metáfora relacionada con la vestimenta. La vida del cristiano, con esa metáfora donde lo relacionamos con qué ropa nos sacamos en lo espiritual y qué ropa nos ponemos ahora como hijos, como hijas de Dios.
Le está diciendo a los colosenses en el verso 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Por qué? Porque eran escogidos, eran amados, porque así como los colosenses eran amados en Cristo, usted y yo somos amados también de parte de Dios por la posición que tenemos en Cristo delante del Padre. Se les pedía a los colosenses y se nos pide a nosotros que mostraran y que mostremos en palabras, hermanos, que éramos realmente, que somos realmente escogidos por Dios en Cristo. No estamos hablando de querer mostrar que somos perfectos porque no lo somos, ¿verdad? Allá primera de Juan, capítulo 1, nos aclara bien, de una manera bien clara, si se puede decir la redundancia. El apóstol Juan dice, el que dice que no tiene pecado, le hace a él, a Cristo, mentiroso. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo acá a los colosenses y cómo nos habla a nosotros? El comando es, vistámonos como escogidos de Dios, santos y amados, por lo que somos en Cristo, porque somos amados, porque hemos sido escogidos en Cristo. Vistámonos, pongámonos en la mente y en el corazón, hermanos, el vestirnos cada día más de algo que muestre o que refleje más la luz de Cristo en nuestra vida. Fíjese que en el verso 12, ahí sigue el apóstol Pablo diciendo, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Algo que yo creo que el cristiano, todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y ha seguido buscando de Dios, ¿verdad? Congregándose, recibiendo la palabra, queriendo mejorar en su proceso de santificación. Yo pienso que algo sucede en nuestras entrañas en cuanto a la misericordia, algo que a lo mejor antes no teníamos. Podemos relacionarlo con lo que sintió José allá en Génesis 43:30. Si usted lo quiere leer después, cuando José se da a conocer a sus hermanos, un tiempito antes de darse a conocer, se va a un lugar retirado, se va a su recámara y dice que en sus entrañas él sintió el dolor, la angustia de saber que estaba hablando con sus hermanos, aquellos que lo habían despreciado, que lo habían removido de la familia, que habían inclusive pretendido a lo mejor matarlo. Lo primero que nos pide Pablo cuando dice vístanse como escogidos de Dios, ahora que fueron escogidos en Cristo, ahora que son separados, santos y amados, ahora que Dios los ama en Cristo, que haya una misericordia en sus entrañas, que haya una compasión ardiente por aquellos principalmente que tenemos como hermanos y hermanas en Cristo, pero también yo sé que el Señor lo extiende en la vida de cada uno de nosotros, aún en aquellos que no tienen a Cristo, que a lo mejor ni saben por qué actúan como actúan, que ni saben por qué están provocando a lo mejor algo en nosotros, ¿verdad? Un desánimo, lo que fuere, que usted siente de parte de alguien más. Acá Pablo nos dice, vestite porque sos santo y amado en el Padre por Cristo. Lo primero que haces, trata de vestirte cada día con una misericordia que te mueva las entrañas. Y fíjese que todas las palabras que siguen después están totalmente relacionadas con la misericordia, porque dice de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. De alguna manera comienza Pablo hablando de la entrañable misericordia y todo lo demás se deriva de esa misericordia que a lo mejor antes de tener a Cristo no sentíamos. El ser benignos, el tener humildad, el tener mansedumbre. Acuérdese que mansedumbre es saber que tenemos el poder del Creador del universo, pero lo ponemos bajo control. Moisés tenía un poder tremendo en el poder de Jehová, pero dice que era el varón más manso. ¿Qué nos quiere decir acá el Señor? Moisés no quería nunca mostrar, fuera de su humildad, no quería nunca mostrar que él podía actuar en el poder del Creador del universo. Finalmente el versículo 12 habla de paciencia. Si no tenemos lo anterior, no podemos tener paciencia, hermanos.
Y todos nosotros, muchos de nosotros, lo hemos vivido en nuestra vida fuera de Cristo. Teníamos a lo mejor paciencia con cosas que nos convenían o que nos gustaban, pero ahora acá Pablo nos pide que nos vistamos de entrañable misericordia por los demás para tener esa paciencia que a lo mejor no merecen, que a lo mejor en nuestra carne no quisiéramos tenerla, pero sí ahora en el poder del Espíritu Santo, primero en los hermanos de la fe, por supuesto la familia también, pero todo lo que me rodea. En el versículo 12 es una enseñanza universal de Pablo, es un pedido, es un comando, ahí el verbo vestíos, es un comando universal para cada cristiano, para cómo estamos actuando o cómo debemos actuar, hermanos, en ese caminar que tiene que cambiar. Por eso el título del estudio es Un andar transformado. Fíjese el verso 13. Acá viene algo muy importante relacionado, por supuesto, con la familia de la fe, pero también extendido a lo que es matrimonio, relación con hijos, vecinos, familia extendida, compañeros de trabajo. En el versículo 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Dos comandos más que el apóstol Pablo nos da, inspirado por el Espíritu Santo. Ahí donde dice soportándoos unos a otros, habla de las ofensas, hermanos, y situaciones que están sucediendo en este momento. Incluye todo lo que se me hace difícil compartir en cuanto a tiempo de calidad con la persona o las personas o la familia o quien sea con la cual estoy teniendo un desacuerdo. Habla de este momento, habla de este instante. Por supuesto que sabemos que como cristianos tenemos que perdonar. No es una emoción, es un comando. Perdonad como fuisteis perdonados. Aún así sabemos que cuando declaramos el perdón y lo hacemos de corazón, es muy probable que todavía vuelva a nuestra mente, a nuestro corazón, lo que se nos dijo, lo que pasó, lo que vivimos, la circunstancia a lo mejor por la que nos hicieron pasar. Pero aún así, el comando es soportar una vez que perdonaste. No podemos soportar la ofensa, el agravio, si primero no declaramos el perdón como el Señor nos pide en su palabra y empezamos a sentir esa paz que solamente Cristo nos puede dar. Aunque vuelva el recuerdo, aunque vuelva a lo mejor la emoción dentro del recuerdo, pero delante del mundo de maldad, hermanos, hemos confesado ese perdón y ya el enemigo no puede provocar esas ataduras en nuestra alma, espíritu, corazón, emociones, que muchas veces se provocan cuando nos cuesta perdonar la ofensa. Habla de seguir caminando al lado de alguien, aún teniendo diferencias, aún con estado de ánimos cambiantes, aún con diferentes puntos de vista. Qué interesante esto. Aplica a la iglesia, al matrimonio, a la familia, al trabajo. Ahora, como escogidos de Dios, santos y amados, se nos pide que para que mostremos un andar transformado, reconozcamos que debemos soportar a aquella que camina al lado nuestro, al lado mío. Aunque haya ánimo cambiante, aunque haya diferentes puntos de vista, debe ser una acción continua y debo comenzar yo la acción. Porque en el original nos habla de que es algo continuo y es algo que yo debo iniciar. Cuando habla de perdonándoos, habla en cuanto a las ofensas pasadas. Es tomar la iniciativa y perdonar constantemente para poder seguir soportando lo que sigue a mi alrededor. Qué interesante, ¿verdad? Lo que tiene que ser primero, Pablo lo pone segundo, que es el perdonar. Pero qué interesante cómo nos aclara la palabra, que si no perdono no voy a poder soportar. Cuando pongo delante mi carne, mi vieja naturaleza de pecado, hermanos, y no perdoné, es muy difícil soportar el diferente punto de vista, el diferente opinión, el agravio, el insulto, lo que fuera. Acá dice un autor, comentarista bíblico, esta es la fórmula perfecta para seguir creciendo en mi proceso de santificación, que es la separación
cada vez más para nuestro Señor Jesucristo. Perdonar, soportar. Perdonar, soportar. Volviendo al versículo 12, entonces voy a poder aplicar la entrañable misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, para con todo lo que me rodea. ¿Por qué nos pide el apóstol Pablo a través de la inspiración del Espíritu Santo esto que leemos en el versículo 12 y 13? ¿Por qué? Porque termina diciendo el versículo 13, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Fíjese que el apóstol Pablo en todos estos verbos, en todas estas manifestaciones de la palabra de Dios del 2 y el 13, no hay opción, no es si queremos, no es si podemos. Podemos, ya tenemos el sello del Espíritu Santo. Ahora lo que se nos pide, aplícalo, vestite como escogido de Dios, santo y amado, y empezá a aplicar lo que se te pide en tu relación con los demás. Cristo tendría, hermanos, tantas razones para no perdonarnos, y sin embargo lo hizo, lo sigue haciendo. Dice que Él nos representa sentado a la diestra del Padre. Dice la palabra que tenemos un abogado. Habla de una acción continua. Usted y yo constantemente, de alguna manera, o estamos siendo acusados por el enemigo, o estamos tomando decisiones, o diciendo palabras, o teniendo actitudes que no vienen de parte de Dios. Ese perdón es continuo en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Se imagina? A lo mejor decir, a este perdono y a este no, porque esto es más grave que aquello. ¿Se imagina si el Señor hubiera actuado de la misma manera? ¿Dónde estaríamos al día de hoy en cuanto a nuestro destino eterno, verdad? Así que vamos al versículo 14, el 13, recordemos, soportar, perdonar, soportar, perdonar. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo conmigo y lo hizo con usted. Váyase al verso 14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hay un comentarista bíblico que dice, la prenda del amor en lo espiritual, en el cristiano, es el broche de oro puesto sobre todas las otras prendas de misericordia, paciencia, perdón, mansedumbre, benignidad y todo lo que forma parte del fruto del Espíritu Santo. Qué bonito, ¿verdad? Es el broche de oro, es lo que encierra todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, el amor. Metafóricamente es el ingrediente final que hace perfecta la masa o algo cuando usted cocina, ¿verdad? Pareciera que cuando se prueba la comida y falta darle ese toque final, lo que se agrega, ya sea con algún tipo de condimento o más sal o lo que fuera, de alguna manera, lo que usted pone como último ingrediente en su comida, hermana, hermano, y todos dicen qué rico que quedó perfecto a la sazón. Simbólicamente, metafóricamente, Pablo acá lo toma como lo que es el amor. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo, es lo que une la masa, es lo que une todas las características que se nos pide como hijos de Dios que mostremos. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Si estamos escasos de las demás virtudes, apliquemos el amor de Cristo en nosotros, el amor de la cruz, para perdonar, y sigamos caminando, hermanos, al lado de aquellos que Cristo ha puesto a mi lado, como familia carnal, familia espiritual, familia laboral, todo lo que nos rodea, todas las personas que nos rodean. Debemos tratar de aplicar ese vestirnos de amor, más mansedumbre, benignidad, humildad, paciencia, para poder ser llamados o que se diga, esta persona está caminando diferente que como lo hacía antes en su vida diaria. Por eso el título del mensaje, un andar transformado. Hermanos, hermanas, cosas prácticas. No estamos hablando de nada esotérico, no estamos hablando de nada que solamente, como algunos opinan en las religiones paganas, los santos pueden hacer. Todos somos santos en Cristo. Ahora, usted que está escuchando, los que escuchen en el futuro, con las personas que usted se reúne el domingo en su iglesia, todos somos santos, aquellos que lo hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. A nosotros, como escogidos y amados en Cristo,
se nos pide esto que es posible lograr, solamente debemos decidir realizarlo y producirlo. Ahí en el verso 15, Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne, otro comando, en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Acuérdese cuando el Señor dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. La primer paz que el Señor nos dio es esa paz con el Creador, con el Padre, con su Padre, la primera persona de la Trinidad, a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Pero también nos dejó esta paz que si usted y yo la aplicamos, nos permite vivir en el área horizontal con los que nos rodean con paz. Primero nos dio la paz vertical con el Padre, esa obra en la cruz del Hijo de Dios. Pero ahora, si usted y yo lo decidimos, también podemos vivir en paz con los que nos rodean. Otro comentarista bíblico dice que la paz de Cristo haga de árbitro en tus decisiones. Que la paz de Cristo sea el árbitro que te hace tomar decisiones para con los demás. Qué bonito, ¿verdad? Un teólogo conocido también dice, permite que la paz de Cristo haga de árbitro cuando surja la ira, la envidia y pasiones semejantes. No permita que estas cosas te gobiernen, sino que sea la paz de Cristo la que decide toda tu actitud. Qué lindo, hermanos, todo lo que estamos viendo. Y uno diría, por lo mejor usted dice, pastor, para mí no es fácil. Hermanos, hermanas, hay veces que es difícil aplicar la paz, aplicar esa paciencia. Estamos todos en el caminar cristiano, estamos todos en esa lucha, con tropiezos, con obstáculos, con oposición. Pero si tenemos a dónde queremos llegar, como en este caso estos pocos versículos, si yo sé lo que Cristo me pide para que pueda yo ser llamado no solo hijo de Dios, soy hijo de Dios por lo que Él hizo en la cruz, pero que yo pueda reconocer y los demás reconozcan que mi vida está creciendo espiritualmente. Eso es lo que el Señor le agrada, que usted y yo, nuestro caminar ande transformado. Acuérdese de no permitir que nos gobierne la vieja naturaleza de pecado, la amargura, el odio, el enojo, la malicia, la blasfemia, todo lo que Pablo en el versículo 3:8 de Colosenses nos pide que ya no lo hagamos. Relacionado con el cuerpo de Cristo en la unidad, es también un comando lo que estamos viendo para cada creyente. Para cada creyente. No permitamos, hermanos, que las pasiones, que la carne nos dividan, nos alejen, menos en un tiempo como por el que está pasando la iglesia de Cristo. Un tiempo de oposición, un tiempo de unas situaciones donde muchos de nosotros consideramos que el virus, la pandemia y todo lo que usted quiera relacionar con esto, y también ahí está la ciencia involucrada, sabemos lo que está pasando, pero hermanos, sabemos que una de las primeras cosas que fue agredida y fue suprimida fue el que el pueblo de Dios pudiera reunir a glorificar al Hijo de Dios. Esto que está pasando viene directamente del trono de Satanás. Más que nunca en este momento debemos mostrar estas virtudes que Pablo nos pide. Más que nunca en este momento, los hijos de Dios debemos, hermanos, andar de tal manera que el mundo diga, estos son diferentes, estos caminan de una manera diferente en su vida familiar, espiritual, emocional, en sus actitudes. Fíjese ahí el versículo 16, ya para ir terminando. La palabra de Cristo more, otro comando, en abundancia en vosotros, habla de la meditación en la palabra. No solamente repetir como perico versículos bíblicos, porque usted y yo podemos repetir muchos versículos bíblicos, pero si después en la práctica mostramos una vida totalmente alejada de los mandamientos de Cristo, en realidad es peor el resultado, porque vamos a ser motivo de crítica, de burla, de un montón de cosas. La palabra de Cristo sea meditada y aplicada en abundancia en vosotros, dice Pablo.
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Habla de meditación, habla de aplicación. Acá dice un autor, si no aplicamos sinceramente la paz y el amor de Dios en la familia de la fe, hermanos, ¿de qué manera voy a cantar yo el domingo? ¿Con qué unidad del espíritu? Voy a cantar con mis hermanos y hermanas en la fe al Creador del universo. Si cantamos salmos, si cantamos canciones de alabanza, va a ser todo lleno de hipocresía. Si primero durante la semana yo no permití que la palabra de Dios morara en abundancia en mi vida, para poder mostrar ese andar transformado que debo mostrar como cristiano. Muchas veces decimos, el domingo nos mostramos todo o tratamos de mostrarnos lo más espirituales posible. La pregunta es esta, ¿cómo caminamos en ese andar transformado de lunes a sábado? Eso es para que cada uno de nosotros lo medite delante del Señor. Versículo 17 para terminar. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, hermanos, que lo hagamos teniendo la convicción de que el Espíritu Santo es el que nos está guiando para hablar, para callar, para orar, para hablar con alguien, para aconsejar bíblicamente, para visitar, para compartir el Evangelio. Que todo lo que hagamos estemos convencidos que viene del mismo trono de Dios y que nos guía para hacer lo que estamos haciendo. Ya para terminar, si usted me acompaña a Primera de Pedro, hay 4:11, Primera de Pedro 4:11, y me gustaría que lo leamos juntos, ya para terminar. Se ha ido el tiempo, muy rápido. 4:11 de Primera de Pedro. Si usted tiene la Biblia, ahí donde esté, por favor, léalo conmigo. Vamos a contar 3 y lo vamos a leer. 1, 2, 3. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos, hermanas. Y te dejo con esta pregunta. ¿Ha sido transformado nuestro andar en Cristo esta semana de una manera mejor o de una manera más espiritual que como caminamos la semana pasada, el mes pasado, el año pasado? Acuérdese que el Señor nos llama a crecer en nuestro proceso de santificación día tras día tras día. Un andar transformado. Ojalá que todos sigamos haciéndolo, promoviéndolo en cada una de nuestras vidas, no solo en la parte individual o personal, no solo en la familia, sino también cada vez que nos encontremos en la iglesia de Cristo. Vamos a orar. Bendito Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos cambias, nos has cambiado y nos vas a cambiar cada día más delante de tu presencia. Señor, te bendecimos, te exaltamos, levantamos tu nombre en alto, glorificamos tu nombre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por lo que hiciste en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Espíritu Santo, que es el que día de hoy nos ha convencido, nos ha redarguido y nos ha enseñado la bendita palabra de Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre y la autoridad de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendecido fin de semana que comienza mañana. Cristo vive.